Buenas noches, bienvenidos al tinerfeño Canal 8. Esta noche, hoy, estamos en un nuevo programa de Crítica en 8. Y con nosotros tenemos invitados, tenemos a Grisela Pérez Molina, compañera periodista. Hola, buenas quien va a participar. No tengo que aclarar que no es un debate electoral en el sentido de candidatos, ni muchísimo menos. Es un debate preelectoral para enterarnos todos un poquito más de cuáles son las reglas del juego en estas elecciones, qué sistema tenemos, cómo podemos votar o no votar, etcétera, etcétera. Pero no vienen aquí en este momento los participantes a decir que son los suyos los mejores programas, o que son ellos los mejores políticos, ni muchísimo menos, empezando porque uno de nuestros invitados no tiene nada que ver del ejercicio político, de la política, es catedrático de la Universidad de La Laguna, es catedrático de Ciencia Política, me estoy refiriendo al doctor Juan Hernández Bravo de Laguna, y es director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Él, don Juan, no pertenece absolutamente a ningún partido político, a ninguna coalición, y pertenece pues a su cátedra, a su ciencia, a su investigación y a sus alumnos. Le agradecemos muchísimo que pueda estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. También está el profesor Santiago Pérez, que es profesor asociado de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. No está como candidato, aunque evidentemente no lo podemos dividir en dos, no podemos ahora hacer, él sigue siendo candidato a la alcaldía de La Laguna, pero no le hemos invitado para que nos hable de la alcaldía de La Laguna, sino que nos hable en su condición, digamos, de profesor de Derecho Constitucional. Y también tenemos que agradecer la presencia de don Guillermo Vigo, que no es especialista en Derecho, su especialidad es una especialidad médica, él es médico especialista en drogadicción, y que es un poco el contrapunto de ese político que no sé si suena bien eso de ha resucitado o ha vuelto a la brega política, no sé decirles a ustedes realmente si esa es la condición, él no lo dirá, pero que está también para opinar, para que nos diga cómo ve él, a lo mejor nos puede decir algo de la ley electoral canaria y de otros aspectos, ¿no? Bien, pues ya con la presentación de nuestros invitados, Grisela va a ser la primera que nos va a hablar. El equipo de Crítica en 8 ha elaborado un informe sobre el sistema electoral y también sobre el actual panorama. Hemos intentado centrarnos sobre todo en lo referido al Parlamento de Canarias. Ni que decir tiene que en ayuntamientos y cabildos la situación varía. Cierta tendencia al personalismo diluye un poco la lucha de siglas. De cualquier manera, los canarios tienen una cita a las urnas el próximo día 25. Aproximadamente 1,5 millones de canarios con derecho a voto podrán participar en las elecciones autonómicas y locales del próximo 25 de mayo. De ellas saldrá el nuevo Parlamento de Canarias, los 7 cabildos insulares y los 87 consistorios municipales. La Comunidad Canaria goza de un estatuto de autonomía al que se accedió por la llamada Vía Lenta, que diferenciaba en la práctica a las llamadas regiones históricas de las demás como Canarias. Se trata de un sistema político que traslada el esquema de la división entre ejecutivo y legislativo, ampara la administración de cabildos y refuerza el peso de los municipios en determinados ámbitos. El Poder Judicial obedece a su propia organización estatal y encaja en el esquema regional al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el archipiélago influyen además las dificultades de los grandes partidos para componer mayorías estables y los problemas de las formaciones menores para hacerse con escaños debido a las circunscripciones insulares. Además, los 60 diputados y el gobierno que saldrá de estas elecciones deberán agotar la legislatura de 4 años. El Estatuto de Autonomía no permite la disolución anticipada del Parlamento, ni la convocatoria de elecciones fuera del plazo. En las elecciones de 1999, el Parlamento de Canarias quedó compuesto por 24 diputados de Coalición Canaria, 19 del Partido Socialista Canario PSOE,
15 del Grupo Popular y 2 de Agrupación Herreña Independiente, los mismos 60 escaños que sufrirán un nuevo reparto el día 25. Las condiciones de acceso a la Cámara se mantienen en el 6% de los votos regionales o el 30% de los sufragios de una isla. Ocupar un asiento en el palacete de Teobaldo Power no es tarea fácil. En Tenerife, 11 partidos se presentan para disputar los 15 escaños que posee la isla. Tan solo 3 de ellos están representados en la actualidad. Así, los 15 días de campaña electoral que arrancarán el próximo día 9 darán paso a la jornada de reflexión y culminarán en los comicios del día 25. La fanfarria mitinera típica de los mensajes electorales, los altavoces, las vallas y los carteles intentan convencer y aportar ilusión a una población que parece adoptar los modos europeos de escaso interés por la política y de hartazgo por las acciones de algunos de sus protagonistas. Bien, este es un debate abierto y por lo tanto no voy a dar turno de palabra. Hombre, sí me permitirán que le pregunte en primer lugar al profesor Hernández Bravo de Laguna qué opina del actual sistema electoral y de los porcentajes, estos porcentajes para acceder al Parlamento de Canarias, ¿no? Esto ha sido como una ley de Juan Palomo. Bueno, lo primero que habría que decir es que la ley electoral o el sistema electoral que tenemos es un sistema que ha sido votado en el Parlamento de Canarias y también en el Parlamento de Madrid y ha sido votado por los partidos que representan al pueblo canario en el Parlamento. Creo recordar que tuvo los votos de Coalición Canaria y del Partido Popular con la abstención del Partido Socialista, que al final, pues, aunque podía haber presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, no lo presentó. Y sin embargo, pues lo presentó, como recordamos, el Defensor del Pueblo. Bueno, yo sintetizando, si me permite, lo que se acaba de oír en este primer pase que hemos escuchado, yo diría que los 3 grandes temas del sistema electoral canario son, por una parte, la circunscripción electoral, y en este sentido, la ausencia de una circunscripción regional. A mí siempre me ha preocupado, así lo he escrito y lo he dicho hace mucho tiempo, la ausencia de una circunscripción regional en Canarias, porque eso implica que las campañas electorales en Canarias son insulares. Eso permite que un partido diga una cosa en una isla y otra en la isla de frente, porque no hay una lista regional y por lo tanto no hay necesidad de hacer una campaña regional. Cada candidato busca los votos en la isla donde se presenta. En segundo lugar, el segundo problema sería el número de diputados por isla, que no es proporcional a la población de cada isla. Eso significa que hay una distorsión en la representación parlamentaria en cuanto al número de habitantes por isla. Por ejemplo, pues sacar un diputado en Gran Canaria pues puede costar como 18 veces más que sacarlo en El Hierro, que serían los casos extremos. Y en tercer lugar, que también se ha aludido, el tema de las barreras electorales o de los topes. En Canarias pues tenemos un tope regional del 6% y tenemos, como sabemos, un tope insular del 30%, elevado. ¿Son excesivos esos topes o no? Bueno, vamos a ver, el tope del 6% es un tope homologable en términos de derecho comparado o de sistemas electorales comparados. En general los topes suelen estar entre el 3 y el 5, pero en fin, el 6 no es un tope desusado. Lo que se da la circunstancia que es un tope regional cuando no hay circunscripción regional. Es decir, el sistema introduce una barrera regional, pero sin embargo no introduce una circunscripción regional. Pero donde sí hay un problema quizás de desmesura sería en el 30% insular. Esto, digamos, que castiga la no capacidad de coalición. Las listas electorales que solo se presentan en una isla y no van coaligadas con otras listas en otras islas, pues están castigadas por el sistema porque necesitan sacar un 30% o ganar en su circunscripción para obtener escaños. Bien, don Santiago Pérez. Pues mire, yo en esencia esa coincido... abstención del PSOE, ¿por qué? Pues porque la actual ley electoral canaria, vamos a llamarla así, expresa el intento de utilizar algo tan serio en un sistema democrático como la legislación electoral para una operación política de partido. En un sistema democrático las normas que regulan la conexión entre la sociedad y la estructura del poder son claves, es la clave del sistema democrático y debe ser algo que no esté a la disposición de los sujetos políticos para utilizarlo con fines partidistas. ¿Qué se pretendía con esa norma? Con esa barrera desproporcionada y además ilógica.
Se pretendía alistar por la fuerza a determinadas agrupaciones políticas insulares en Coalición Canaria en el momento en que Coalición Canaria nacía. Y para eso contó Coalición Canaria con el apoyo normalmente sumiso por estas latitudes del Partido Popular. Y se ha dado la circunstancia, que yo la suelo poner como ejemplo clave a los alumnos en la Facultad de Derecho, siguiente. En una isla como Lanzarote, un partido que casi cuenta con el 30% de los votantes, el Partido Independiente de Lanzarote, el partido de Dimas Martín, para que está en el 29 o algo por decirlo. Por no lograr superar esas barreras electorales, ni ser el primer partido político de su isla, que es otra forma de superar la barrera electoral, se queda fuera del Parlamento. ¿Qué ocurre? Pues que un Parlamento que debe representar una realidad tan plural como la de las Islas Canarias se debilita en su función representativa, porque el PIL sigue haciendo política, pero la sigue haciendo fuera del Parlamento. Flaco favor a la consolidación de las instituciones autonómicas que se hizo con esta medida, insisto, de clara orientación partidista. Don Guillermo. A mí no me queda más que estar de acuerdo con las dos opiniones vertidas, ¿no? Yo creo que los topes... Es un poco el representante, en este caso, de los más perjudicados. Claro, de las minorías, ¿no? De un Parlamento adormecido, un Parlamento que no discute las cosas que a los ciudadanos le preocupan en la calle, un Parlamento que realmente no está estimulado por voces que creo que tendrían que estar representadas. Santiago Pérez acaba de decir que una fuerza política con 40 y tantos mil votos se quedó fuera del Parlamento y sin embargo una con 2.000 tiene 2 diputados dentro del Parlamento. Yo creo que esto es unas barreras establecidas por los partidos para poder realmente no permitir la presencia de otros y desde luego yo, independientemente de todo esto, me decanto por los topes anteriores. Yo creo que el tope del 3 y del 20 me parecía más razonable, estando absolutamente de acuerdo con el profesor Hernández Bravo de Laguna en el sentido de que una circunscripción regional también parecería razonable en una comunidad autónoma. Bien, ¿listas abiertas o listas cerradas? Bueno, esto es un debate en el cual sí me gustaría... Es clásico, ¿no? Perdón, es clásico. Es clásico y sí me gustaría, en fin, dedicar 2 minutos a este tema porque, vamos a ver, se habla mucho de listas abiertas y a veces hay una crítica que yo me atrevería a llamar desinformada sobre las listas cerradas y etcétera, ¿no? Porque vamos a ver, nosotros en España tenemos una elección que votamos por listas abiertas, que es la elección al Senado. Y la experiencia práctica, digamos la experiencia fáctica, nos muestra que el comportamiento electoral del elector, el comportamiento electoral del elector de a pie, digamos, del hombre de la calle y de la mujer de la calle, no cambia eligiendo para el Congreso de los Diputados o eligiendo para el Senado. Es decir, que pudiendo marcar candidatos de partidos distintos en la papeleta del Senado, sin embargo, el 95% de los electores marca 2 candidatos o 3, los que correspondan según la circunscripción, del mismo partido. Si me permite, ¿no será por una cultura establecida en ese sentido? No es tan... por la costumbre... La costumbre de los ciudadanos... Pero es que esa experiencia coincide con experiencias de países extranjeros, por ejemplo de Suiza, por ejemplo de Italia en el pasado. Es decir, que el uso que el elector hace de esa posibilidad de votar a candidatos de partidos distintos siempre es mínimo, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, en Canarias tenemos uno muy típico que es Alberto de Armas, el desaparecido Alberto de Armas, que siempre tenía pues 15 o 20 mil votos más que su partido. Es decir, digamos que el PSOE a lo mejor, pues no recuerdo bien las cifras, pero supongamos el PSOE creo que en aquella época sacaba al Congreso de los Diputados 90 y tantos mil votos y Alberto sacaba 115.000. Tenía 12, 15.000 votos que eran de él, no eran del partido. Era un voto personal. Pero esto en Canarias ha sido excepcional y en general en toda España, en todas las comunidades españolas. Ha habido algunos candidatos que han concitado un apoyo personal, que han tenido un voto, pero esto es excepcional. Sí, y las listas abiertas no posibilitarían o no estimularían la presentación, digamos, de candidatos de un mayor relieve. Perdón, no estoy tratando de no se me den los candidatos... Mejorando lo presente, no se me enfaden los candidatos que no va por ellos. ¿No estimularía, planteo, en la presentación por parte de los partidos, el que se cuidasen muy mucho los aparatos de los partidos, que son los que al final deciden sobre las planchas, sobre las candidaturas, el buscar candidatos, digamos, hombre, ha ido a citar una figura excepcional de nuestra historia, pero
a otros que en el futuro, o gente joven que en el futuro pueda tener una talla impresionante. Esto teóricamente podría ser así, teóricamente, pero insisto que la experiencia práctica nos muestra que el elector vota un partido, no vota candidatos, o por lo menos no hace uso de esa posibilidad, salvo casos excepcionales. Eso no quiere decir que yo me manifieste, ni muchísimo menos contra las listas abiertas, pero lo que sí me gustaría, y ya para concluir, es destacar esta crítica que a veces se hace a las listas cerradas y que no está fundamentada en una experiencia práctica, que no está fundamentada en la realidad. Yo voy a apuntar un asunto muy concreto. Es el siguiente. Existe difundida en la sociedad una especie de creencia en la magia de las listas abiertas. Se cree que los males de nuestro sistema político se aliviarán con un remedio, con una medicina que se llama listas abiertas. Pero las listas abiertas potencialmente tienen consecuencias no deseables, por ejemplo, en el siguiente aspecto. Las personas que estamos en política y que no tenemos otro arropamiento para participar que el que nos dan nuestros respectivos partidos, podríamos vernos, en caso de listas abiertas, obligados a competir con personas de nuestro propio partido que sí encontraran apadrinamientos económicos externos. Claro, esa es una consecuencia no deseable. Se dan sistemas como el norteamericano y se podría dar en el nuestro. Yo personalmente no lo deseo. Seguiremos, si les parece, en este punto, que es un punto, me parece, importantísimo. Volveremos sobre él, vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos el tema. Continuamos en el tinerfeño Canal 8, continuamos en este programa Crítica en 8 y dedicado en esta ocasión hacia el 25 de mayo. También Grisela nos va a continuar con la siguiente parte del debate. Claro que sí, porque quizás los ciudadanos ven con cierta distancia y sentido crítico la política actual de Canarias. Esto es lo que opinan aquellos que han respondido a las preguntas de Canal 8. No lo he visto, o sea. No lo he visto. No, pero que tampoco salgo mucho de mi casa. O sea, que a lo mejor es porque no he salido, porque estoy dentro de mi casa. No los conozco. Sinceramente es que yo no los he visto, pero que no los conozco tampoco. No sé lo que son los candidatos, pues yo conozco, supongamos, a Merchola, a la alcaldesa, pero por aquí yo no les he visto. No, yo no he visto ninguno. Por aquí no he visto ninguno. De momento, a lo mejor la verdad, no me he dado cuenta. No, en las elecciones nada más. Y a veces, no todos, 2 o 3 nada más. Ninguno, ni han tocado a preguntar por quién va uno a votar. Señora, porque todavía no están en campaña final, ¿no? Ya no se preocupe que aunque sea en su domicilio le tocarán en las últimas horas o antes de las últimas horas. Estábamos antes con, y si les parece podemos volver, con listas abiertas, listas cerradas. Y hay que nos ha introducido Gisela una panorámica de declaraciones de ciudadanos, yo diría de la invisibilidad de los políticos durante la legislatura, al menos a pie de barrio y a pie de domicilio, ¿no? Pero bueno, estamos con las listas abiertas y las listas cerradas. Yo no sé quién estaba en el uso de la palabra. Quería hablar Guillermo. Me parece que quería hablar Guillermo. Yo me gustaría decantarme por las listas abiertas. Yo creo que, estando de acuerdo con lo que decía el profesor Hernández Bravo de Laguna, yo creo que en este momento estamos padeciendo una enfermedad y como médico no me queda otro remedio que practicar una terapéutica, ¿no? Yo creo que una sociedad en donde, por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz participa un 48% de los electores, me parece que es una situación peligrosa y una situación que se debe de evitar. Digamos que lo uso como ejemplo para que las listas abiertas también estimularían a los propios elegidos a realizar un control exhaustivo de su programa, a estar más cerca de los ciudadanos que pudieran ser sus votantes y desde luego podría ser un acicate que vendría a paliar una situación que a mí particularmente me preocupa. Yo creo que no podemos seguir en una participación por debajo de Marruecos,
No podemos estar en una participación a la mitad de lo que existió en Argentina hace unos días, y creo que además desde las instituciones no se realizan campañas de llamamiento a la participación. Yo en este sentido tengo que felicitar al Partido Socialista Canario porque creo que ha dado un ejemplo en sus posibilidades de trasladar una campaña en donde le pida a los ciudadanos que vayan a expresar su voto, porque no solo es expresar su voto, sino también las diferentes posiciones que puede expresar con el voto. He oído a algún político en estos últimos días decir que la abstención no favorece a determinado partido político. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener una clara conciencia de que los únicos que no favorecen es el voto nulo o no el voto en blanco. El voto en blanco va a favorecer a la fuerza política que resulte más votada de los comicios. Profesor Hernández Blalona, es decir, ¿hay desencanto para esa abstención? No, vamos a ver, el tema, bueno, yo si me permite, antes de entrar en la abstención, quería introducir un elemento también en este debate de las listas abiertas, porque hay una tercera posibilidad. Estamos hablando de listas cerradas, listas abiertas, pero estamos hablando de listas cerradas y bloqueadas. Hay una tercera posibilidad interesante que son listas cerradas, es decir, lista de candidatura como hasta ahora, pero en la cual en el momento de votar el elector puede cambiar el orden de la lista de un número determinado de candidatos, por ejemplo el 20% de la lista, el 15%. Esto se ha usado en países que nombré antes, la Suiza, la Confederación Helvética e Italia, y la experiencia es la misma, que esa posibilidad es usada por un 10 o un 20% de los electores. Es decir, que la lista se puede entregar, se puede presentar o se puede dar en la urna tal como viene, pero se puede cambiar el orden de un número determinado de candidatos, no de toda la lista, sino de un número determinado. Y volvemos a lo mismo, que el elector hace muy poco uso de esa... ¿Y el sistema británico? Bueno, el sistema británico es algo completamente distinto. Digo, por la circunscripción y por... Claro, el sistema británico, claro, es un sistema en el cual en cada circunscripción se presenta un solo candidato por cada partido. En ese sentido sería una lista abierta, pero de uno solo, claro. Se presenta un solo candidato por cada partido y gana el que gana. Es un sistema que llamamos mayoritario, no proporcional. Es el típico sistema mayoritario, bueno, puede ser a 2 vueltas o a 1 vuelta. El francés es a 2 vueltas, como sabemos, el inglés es a 1. Claro, esto tiene una ventaja. Claro, todo tiene ventajas e inconvenientes, evidentemente. Yo creo que no hay un sistema electoral que sea el ideal. Todos tienen problemas y todos tienen virtudes. Pero el sistema británico produce una mayor relación entre el candidato elegido y los electores. El típico diputado británico que está en el Parlamento durante la semana, pero que el fin de semana va a su distrito a rendir cuentas a sus electores. Se reúne con sus electores. Y se reúne no solamente con los que le han votado, que sean conservadores o laboristas, sino se reúne con todo el pueblo, con toda la gente, incluso con los que votaron al otro que perdió. Al que no... Y además porque sabe que si no cumple los compromisos que ha suscrito con ellos, evidentemente no tiene ninguna opción de volver a ser elegido. Entonces, bueno, tiene unas virtualidades ese sistema, que duda cabe, ¿no? Yo en ese... Estamos de acuerdo en el diagnóstico. La sociedad debe participar más, los ciudadanos más. Quizás no estemos de acuerdo en la medicina, en el tratamiento. Yo, por ejemplo, creo que el sistema proporcional, que es el nuestro, ayuda a que la pluralidad social se refleje bastante fielmente en la composición de los órganos políticos. Pero es verdad que el sistema mayoritario acerca mucho el candidato al elector. Seguramente sería una buena propuesta que estimularía mucho más la participación, diseñar un sistema electoral que contuviera elementos del sistema proporcional y algunos elementos del sistema mayoritario, de tal forma que existieran... Mira, aquí en las islas y en nuestra legislación electoral hubo un precedente, yo creo que interesantísimo, que fue el tipo de sistema electoral que se aplicó a los cabildos en las primeras elecciones democráticas en el año 1979. Existía una lista insular que presentaban los partidos y cada partido presentaba un candidato a cada uno de los partidos judiciales. Era un sistema mixto que yo creo que podía en ciertos aspectos reunir los componentes positivos, los efectos positivos del sistema proporcional y algunos de los más positivos aspectos del sistema mayoritario. Pero en fin, yo en cualquier caso creo que es muy española y muy continental europea la idea de pensar que las leyes cambian las sociedades. Y efectivamente unas leyes sabias ayudan un poco a cambiar los hábitos sociales, pero esto es una cuestión sobre todo de cultura democrática y esa se sedimenta con el rodaje y el paso del tiempo de un sistema democrático. Y el nuestro, después de muchos decenios de autoritarismo, no solo del régimen del general Franco, sino de regímenes anteriores, es un sistema democrático en realidad nuevo, Y yo creo que no tiene... Si me permite, en donde en 27, 25 años de democracia se ha ido perdiendo participación de una manera progresiva,
sobre todo en Canarias. No sé si los datos son... No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Es decir, sobre este tema también hay una crítica que suele estar desinformada. Se suele presentar la abstención en Canarias y en el resto de España como si fuera algo creciente, y no es cierto. Es decir, si uno hace unas curvas de abstención, simplemente unos gráficos de abstención, pues ve que es algo fluctuante. En unas elecciones sube la abstención, en otras baja porque hay circunstancias coyunturales que favorecen la abstención o que la penalizan. Pero no es cierto que la abstención vaya increciendo, que la abstención sea algo que en Canarias en cada elección sea más. No, en Canarias hemos tenido elecciones donde la abstención ha estado cercana al 40% y elecciones donde ha bajado hasta el 28, 32, etcétera, ¿no? Es decir que... Y también habría, siendo lamentable la abstención, porque significa que hay una parte del pueblo que no participa, sin embargo tenemos que también tener en cuenta que esto es un fenómeno que se da en democracias mucho más consolidadas que la española. El caso típico es nombrar a los Estados Unidos, donde en una elección presidencial puede haber un 60% de abstención, pero independientemente de los Estados Unidos, incluso en el Reino Unido, en Inglaterra, que la acabamos de citar como ejemplo en que los electores están cercanos a los candidatos, etcétera, también la abstención es una abstención pues similar a la española. En una elección al Parlamento de Londres puede haber una abstención del 30 y tantos %, pero fácilmente. Como gran conocedor de los datos de participación, ¿en qué lugar de Europa hay una participación del 48% en una? Bueno, en algunas elecciones se ha dado, es decir, ahora es cierto, claro, pero tenemos que distinguir, es cierto, por ejemplo, que el caso que estás planteando es en algunos municipios, por ejemplo. Hay municipios donde la abstención se dispara, eso es cierto, pero siempre responde a circunstancias locales, circunstancias coyunturales o locales de... Y además, yo creo que, y estos días se está viendo, existe un manifiesto interés en una buena parte de la clase gobernante en que la gente no participe. Y mira, y los datos son los que son. Por ejemplo... ¿Cómo va a ser eso? Sí, vamos a ver. Desde las instituciones, en lugar de desarrollar campañas institucionales encaminadas a estimular y a animar a la participación, se está utilizando el dinero público para hacerse simplemente propaganda a los gobernantes, como hemos tenido ocasión de comprobar, y la Junta Electoral ha declarado ilegal esas prácticas. Pero luego, ¿se niegan a ir a los debates? Sí, señor. Están tratando de que la campaña electoral se produzca en un clima lo más anodino posible, lo más de perfil muy bajo. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente vaya a votar. Porque han logrado descubrir la fórmula de hacerse con mayorías absolutas, con una participación bajísima, porque efectivamente la participación del 46 o del 48% en las elecciones municipales a Santa Cruz es un dato lamentablemente destacado en el panorama nacional. Han logrado la forma de hacerse con mayorías absolutas con el voto exclusivo de los de ellos. Y entonces juegan a que esa situación se mantenga, aunque perjudique la vitalidad del sistema democrático. Y una sola cosa, yo creo mucho menos para estimular la participación en los cambios en la legislación electoral que en los cambios en el estilo de gobierno. Si el estilo de gobierno entra en la senda de estimular aspectos de democracia participativa, el interés de las personas en la cosa pública incrementará, los hábitos de participación política se fortalecerán y la participación electoral también aumentará. Yo creo poco, al fin y al cabo algo tiene uno de conocimiento en estas materias, pero desde el punto de vista profesional, yo creo mucho menos para modificar los hábitos sociales en los cambios de leyes que en los cambios de estilo de gobernar. Volveremos inmediatamente, vamos a hacer otra pausa e inmediatamente volveremos en la última parte ya del debate. Continuamos en el programa Crítica en 8, en el Tinerfeño Canal 8, y estamos en un debate preelectoral, digamos, titulado Hacia el 25 de mayo. Grisela Pérez Molina nos iba a introducir en la última parte. Pues sí, porque hemos realizado la pregunta que da título al programa de hoy. Algunos de nuestros políticos, Paulino Rivero, Dolores Padrón y Pablo Matos, se posicionan ante el próximo 25 de mayo.
Pues yo el primero que doy es que vayan a votar, que es importante de que los dirigentes políticos y las fuerzas políticas que gobiernen esta comunidad autónoma y los diversos municipios y gobiernos insulares en los próximos 4 años sean por la decisión mayoritaria del pueblo canario y por lo tanto que vayan a votar, que escuchen realmente los programas políticos y las ofertas que le hacen las distintas organizaciones políticas durante estos periodos electorales. Es la oportunidad que tenemos cada 4 años de colocar al frente de las instituciones a nuestros concejales, a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes del Cabildo o a nuestros representantes en el Parlamento de Canarias y por lo tanto al Gobierno de Canarias. Y es una cita importante en todos los ámbitos. Por lo tanto hay que poner al frente de los municipios a las personas con más responsabilidad, igual que los intereses de la isla o los intereses de Canarias, a quienes mejor puedan representarlos y mejor los puedan defender. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es una invitación a la gente a que tienen la oportunidad para expresarse libremente, con cualquier ideología, con cualquier partido político, pero eso sí, participando de las elecciones. Lógicamente hay desencanto y por eso pues hay desencanto por la forma de hacer política y hay desencanto con los políticos, con la manera de hacer y hay desencanto con los que gobiernan y a veces hay desencanto con la oposición porque no han sabido dar una alternativa o no hemos sabido dar una alternativa al cambio que debe producirse en Canarias, ¿no? Entonces, desde luego, la abstención refleja en sí misma un desencanto. Puede que haya una abstención que no esté pensada, que es mínima, pero la abstención en sí misma conforma un desencanto y una manera de protestar. Desde mi punto de vista, los ciudadanos que protestan meditan su abstención y quieren hacernos ver a todos que desde luego la forma en que se está haciendo política en Canarias por parte de algunos más que por otros no espera que hagamos los políticos. Sí, pues es una abstención meditada, según la última opinión. Abstención meditada. He creído oír y entender. Pero estábamos también al hilo de lo que iba a decir don Guillermo. Pero antes Santiago Pérez hablaba de la participación y de la participación ciudadana. Pero es que en muchas administraciones locales todavía no tenemos estatutos de participación ciudadana. Se realizan, digamos, decisiones a espaldas de los vecinos. Yo no creo que se permita que los movimientos vecinales, que los grupos organizados puedan expresar su voz en los plenos municipales, en los plenos del Cabildo, solamente en situaciones de emergencia, en situaciones absolutamente ya al borde excepcionales, es cuando se permite esta situación. Y el ciudadano evidentemente pues muestra un rechazo porque, insisto, lo que antes decía, yo creo que en muchas ocasiones se nos critica, y yo creo que lo tenemos que asumir como tal, el hecho de que lo que se discute en esas situaciones no es lo que realmente está priorizando el ciudadano y por tanto no muestra ningún interés por elegir el voto, porque después además se producen los pactos electorales y los pactos electorales hay quien dice ya de antemano que va a pactar con quien gane las próximas, que van dentro de un año. Por lo tanto, lo que falta de ahora hasta el próximo año, ¿qué pasa con Canarias? Sí, o sea, hay que se da el salto triple mortal y medio con tirabuzón y además lo dice a boca llena y lo leemos en las páginas de los periódicos y lo oímos en las radios y lo vemos en la televisión y no llegamos a entender realmente cómo se puede pedir una participación para ir a votar y ya estar asumiendo un pacto determinado previo que va además a corresponderse con el resultado de las siguientes elecciones que se van a producir dentro de un año. Sí, pero bueno, yo creo que esto es un tema que dificulta mucho la elección de los ciudadanos. Sí, dentro de este esquema que acaba de decir el señor Guigú, le vamos a pedir a nuestro realizador que introduzca en pantalla los resultados de 1995-1999. Bueno, y me gustaría que nuestros invitados pues comentaran este gráfico que aparece ahora y que refleja lo ocurrido bueno, hace 4 y 8 años, ¿no? ¿Va a tener continuidad esa tendencia o no? Bueno, lo primero que habría que hacer la observación de que, claro, los votos aparecen totalizados en toda Canarias y ya dijimos que eso no representa nada porque no hay una circunscripción regional. Claro. Es mucho más ilustrativo pues verlo por circunscripciones. Pero en fin, bueno, haciendo esa salvedad, pues tenemos los votos y los diputados, pero haciendo la salvedad de que totalizarlo a nivel de Canarias realmente no dice nada, existe una circunscripción regional, por lo tanto no cabe la suma. Efectivamente. La suma total. Efectivamente. Porque estamos sumando, digamos, realidades heterogéneas. Efectivamente. Cifras heterogéneas. Solo cabe, como se suele decir, la circunscripción es
el ámbito en el que se cuentan los votos. Claro, de todas maneras estamos simplificando los totales. Sí, por supuesto. Hay una simplificación, pero vamos, al final, aunque sea por esas distintas circunscripciones, es un voto total. Efectivamente. Bien, en función de ese voto total y de esa distribución de diputados, ¿qué opinan ustedes? Yo estoy no quiero introducirlos en el reto de que hagan política ficción, ¿no? Más o menos, ¿cómo van a quedar las cosas? ¿Así o no? Hombre, me gustaría que no quedaran así, es evidente, ¿no? Yo represento a una fuerza política que no tiene representación, incluso teniendo más de 40.000 votos, y por tanto creo que sería más plural el Parlamento con otras voces y desde luego, insisto, no con esta atadura de la ley electoral que perfectamente antes se manifestaba. Yo pienso que las tendencias tienen que ir más a decantarse por la confianza que puedan dar en este momento candidatos y partidos políticos, por castigar los engaños que se producen en los 4 años anteriores y desde luego porque yo creo que cuando un partido está en el gobierno su obligación es introducir el balance de gestión de ese gobierno de 4 años y hacer un análisis exhaustivo de los cumplimientos y de los no cumplimientos. Esto aquí en Canarias realmente no se produce porque, ya digo, en donde al menos yo tengo la oportunidad y el honor de presentarme en estas elecciones, pues el candidato o el actual alcalde tampoco hace balance de la situación que ha realizado, ni siquiera tenemos conocimiento de cuál es el programa electoral. Sabemos que hay una valla muy bonita que pone su nombre, pero que no refleja más ningún Por cierto, tipo. hablando de, perdone que le interrumpa, usted en cuanto puede hablar de Santa Cruz, y me parece legítimo y lógico, no se lo reprocho, pero sí quería reconducir el debate, ¿no? No tengo noticias de que en los distintos programas electorales alguno proponga cambiar el sistema electoral, por cierto. No, que yo sepa, no sé si hay algún dato nuevo que Santiago Pérez nos pueda... El Partido Socialista viene defendiendo desde hace años 2 cosas. Primero, la introducción de la circunscripción regional en Canarias. No es tan importante el número de escaños que se le asigne como el dato cualitativo de que la obligación de presentar una candidatura de ámbito regional le obligaría a los partidos a hacer un único discurso en Canarias, como subrayó al principio de este programa el profesor Hernández Bravo de Laguna. Y segundo, el Partido Socialista ha apostado con firmeza por modificar los topes electorales. ¿Por qué? Porque esta legislación electoral, además de servir para obligar a las fuerzas insulares a alistarse en Coalición Canaria, como le está ocurriendo a la agrupación Herreño de Independientes desde que se ha dividido, necesitan alistarse a Coalición Canaria para poder intentar entrar en el Parlamento. Pero perdona, esa modificación viene en el programa electoral Sí, y la hemos planteado en sucesivas iniciativas parlamentarias. Pero ahora viene. No, es que eso es un dato que no conocía. Sí. Y además, una cuestión. Y para mí también. Es muy importante que la dinámica política en el archipiélago se descongele. Y una de las cosas que se pretendía con esta ley electoral era congelarla de forma que Coalición Canaria y Partido Popular, al margen de sus fluctuaciones, siempre pudieran sumar y formar gobierno. Yo creo que la única forma de que esto ocurra es abrir las bases representativas del Parlamento de Canarias para que se incorporen a los escaños fuerzas insulares que en sus respectivas islas tengan un grado de representatividad, digamos, notable. Y entonces la política en Canarias se abriría, fluiría, sería mucho más rica y seguramente animaría mucho más a la participación electoral, ¿no? Yo lo que estaba planteando Guillermo Guigú lo suscribo, y es nuestro partido, el Partido Socialista, no solo el que está con sus escasos recursos animando explícitamente a la gente a participar en las votaciones a través de una campaña publicitaria, sino el partido que se ha pronunciado, primero, por la introducción de una circunscripción regional que impida lo que yo he oído por la mañana, una candidata de Coalición Canaria diciendo que hay que votar a Dan Martín a estas alturas y con estos pelos porque es el candidato de Tenerife, pero que hay que votarlo a la presidencia regional. Y segundo, cambiar los topes, cambiar las barreras electorales para enriquecer el Parlamento de Canarias y acercarlo a la realidad de un archipiélago que es sumamente rica, sumamente plural, porque un archipiélago es un conjunto de islas y la realidad no hay quien se la salte, ni la mejor ingeniería legal, ¿no? Yo, con perdón, tengo que ratificar que en el programa de la Federación Nacionalista Canaria, como no podía ser de otra manera, hay un cambio en el sistema electoral porque hemos sido castigados directamente por esa ley electoral y por tanto se pretende que esa posibilidad pues, se modifique en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que va a costar mucho porque los pactos electorales condicionan muchísimo esta posibilidad, porque bueno, hay interés desde los pactos que se producen, o por lo menos lo ha habido hasta ahora, en que no existan más partidos en el Parlamento y que no hayan más voces y que desde luego esté todo perfectamente sedimentado y quieto y todo controlado, que es todo bajo control.
todo bajo control. De todas formas, si me lo permite, me gustaría decir una sola cosa, con el permiso de ustedes. Miren, una de las técnicas que se utiliza desde el poder para que la gente no vaya a votar es dar por sentado que hagan lo que hagan, cometan las tropelías que cometan, van a ganar siempre los mismos. Es una forma de desmoralizar a la gente. Y yo creo que en el panorama actual en Canarias hay algunas tendencias perfectamente identificables, que son la decadencia electoral del Partido Popular, atenazado por una forma de hacer política que lo subyuga en Canarias. Y aquí tenemos un ejemplo destacadísimo de esa realidad. Lo que ha pasado y lo que ha sufrido don Guillermo Guigú, que lo quisieron enterrar cuando los muertos que vos enterráis gozan de buena salud, ¿no? Segundo, la tendencia creciente del Partido Socialista, que apuntan todas las encuestas, que nos consolidan como primera fuerza política en Lanzarote, creciendo en Tenerife, etc. Y tercera, el declive paulatino, que vamos a ver hasta dónde llega, de Coalición Canaria, que a pesar de utilizar el poder y unas técnicas de publicidad electoral y unos recursos desproporcionados para estos pagos, va en declive. Yo tengo que agradecer las palabras de Santiago Pérez, pero recordarle que la Federación Nacionalista Canaria también tiene una tendencia de incorporarse en el Parlamento de Canarias de una manera clara y diáfana, pues, o esas son las pretensiones, desde luego, que se realizan desde la dirección del partido. Muy bien, pues vamos ya a finalizar el programa. Yo sí le quería rogar al profesor Hernández Bravo de Laguna, de algún modo, si tiene bien, pues cerrar este debate, que desde el principio advertíamos que no iba a ser entre candidatos, entre partidos, sino contribuir precisamente al conocimiento social del hecho electoral, es decir, y por lo tanto a animar a que la ciudadanía conozca un poco más de las elecciones y se anime, si es posible, respetando por supuesto la voluntad de cada ciudadano para decidir si vale la pena o no. Pero sobre si vale la pena o no votar volveremos la próxima semana. Pero antes quería yo rogarle al profesor Hernández Bravo de Laguna que nos cierre el programa. Pues gracias. Bueno, yo creo que en el debate ha surgido pues, un dato que yo no conocía y parece que el moderador tampoco, que es que hay dos partidos que presentan en su programa electoral pues una propuesta de reforma del sistema. No creo que otros dos partidos, como son el Partido Popular y Coalición Canaria, lo presenten, porque realmente son los que votaron a favor del sistema actual en el Parlamento, tanto en el Parlamento de Canarias como en el Parlamento de Madrid. Yo para sintetizar, vuelvo un poco al principio. Hemos hablado mucho de circunscripción electoral regional, ¿no? Y de su necesidad en Canarias. Yo quisiera, al hilo de unas palabras de don Santiago Pérez, y quisiera insistir en que independientemente de lo que dije antes, de que la ausencia de circunscripción regional propicia unas campañas insulares y decir una cosa en una isla y el mismo partido decir la contraria en la isla de enfrente, también propicia una cosa que me parece muy nefasta en Canarias, y es que la opinión pública siempre identifica a un presidente de Canarias con una isla determinada, y eso es nefasto. En toda la historia de la autonomía de Canarias, quizás con alguna excepción pequeña, pero siempre el presidente de Canarias ha sido identificado con Gran Canaria o con Tenerife. Quizás el caso de don Fernando Fernández pues fue una excepción a este respecto, pero efímera, pero de resto siempre con Jerónimo Saavedra, con Hermoso, siempre ha estado en juego no solamente la presidencia, sino parece que se supone que el que viene de una isla favorece a su isla y no a las restantes. Es que además tenemos una especie de cultura o de idea en Canarias de que el que proviene de una isla va a favorecer a su isla. Y hay una identificación de la opinión pública de ese presidente con una isla determinada. Yo creo que la circunscripción regional y el hecho, digamos, el pacto, vamos a llamarlo el pacto constitucional, como dirían los británicos, de que el candidato a presidente de Canarias fuera el cabeza de lista de la circunscripción regional, significaría un elemento muy positivo en la vida política de Canarias y en la vida electoral. Y también, insisto en lo de las barreras, que evidentemente la barrera del 30% parece desusada, parece desmesurada en derecho comparado. Y también quisiera terminar con una idea que ha estado presente en todo el debate, pero quizás no se ha explicitado. Y es que, igual que decía antes, que no hay sistemas electorales perfectos, todos tienen sus virtualidades y sus problemas y sus defectos, todos los que existen. También ningún sistema electoral es inocente. Cada sistema electoral
tiene unas consecuencias políticas determinadas, ¿no? Y bueno, pues el sistema electoral que tenemos impide que en el Parlamento de Canarias haya una mayoría absoluta, por supuesto, y también, pues bueno, pues como se acaba de decir, pues circunscribe con la incógnita de la Federación Nacionalista Canaria de si logra superar las barreras o no, pues circunscribe el juego electoral a estos tres grandes formaciones, a estos tres grandes partidos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes y nosotros nos despedimos, Sela, nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo debate y aquí damos por finalizado digamos el de hoy. Quedamos con ustedes en el Tinerfeño Canal 8, quedamos con ustedes en este programa Crítica en 8. Buenas noches.